La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción Rita Abreu. Buenos días, Rita. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a María de Lourdes López Camacho. Muy buenos días, Lourdes. Gracias por estar aquí. Para platicar sobre el tema, el culto a los cerros, la medición del tiempo en tiempos prehispánicos, la observación solar, Chapultepec, en fin, ya irán viendo cómo sobre la marcha salen un montón de temas relacionados con esto. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestra especialista a manera de introducción. Lourdes López Camacho es maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Su tesis fue sobre patrimonio arqueológico de la zona montañosa del surponiente de la Cuenca de México y su posible relación con el Valle de Toluca. Antes hizo la licenciatura en arqueología en la ENA con la tesis Un lugar mítico en medio de los volcanes. Y hay que decirlo porque sí es muy importante que es pasante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y pasante de la licenciatura en Derecho también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito algunos artículos: Crimen y castigo en la sociedad prehispánica, Tumbas de tiro en Tierra Caliente, Michoacán y la tradición occidente de las tumbas de tiro, el caso particular de la legislación sobre monumentos arqueológicos, el Cerro de Sacromonte en Amecameca. Esto es un tema muy interesante. Astronomical Use of Cerro del Sacromonte en el Instituto de Astronomía de la UNAM. El uso del agua en Chapultepec. El Cerro de Chapultepec, una montaña sagrada a través del tiempo. El agua en la época colonial. Ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en la Universidad Tecnológica, la UNITEC, es Universidad Tecnológica, ¿verdad? Y actualmente es investigadora de tiempo completo en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Es profesora en la licenciatura de Arqueología en la ENA y está realizando el proyecto arqueológico Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec. Bien, Lourdes López, pues buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por hablar de los cerros. Dicen que viejos los cerros y todavía reverdecen, ¿verdad? Pero hay cerros que son más cerros que otros. Hay cerros que son sagrados. ¿Podríamos empezar hablando de esto, de los cerros? ¿Sagrados? Sí. Lo que tú nos digas. Podemos partir de primero de lo sagrado, ¿no? Uh-huh. Lo sagrado en sí es una construcción social. El hombre primero piensa, estructura a Dios en su mente y a partir de eso lo nombra y entonces ya comienza a crear todo un discurso mítico, religioso, creando, su religión. En todo el mundo hay diferentes cerros que se consideran sagrados. No es algo, digamos, único de Mesoamérica. Son, al contrario, excepciones, los pueblos que no rinden culto a las montañas. En Mesoamérica, por lo general, la montaña se veía como este lugar de donde manaban los mantenimientos, el agua, ahí nacían las nubes, habían animales que cazar. El hecho de que este cerro tuviera esos recursos, hace que los pueblos lo vuelvan sagrado, pero no solo el volverlo sagrado con el hecho de religioso, sino también en el sentido de apropiación. El cerro sagrado, por lo general, es sagrado para las comunidades que están a las orillas del cerro. Uh-huh. Y estas comunidades, a la hora de volverlo sagrado, también lo vuelven su locativo, se apropian de él. Pero esta apropiación también les sirve para entonces justificar el dominio sobre los recursos de ese cerro frente a otros grupos. Digamos que esta
apropiación del cerro y de lo sagrado también hace que ciertos grupos justifiquen la dominación y el aprovechamiento de los recursos de ciertos cerros frente a otros grupos, ¿no? Y bueno, hay diferentes cerros sagrados y podríamos hablar del Tepeyac, podríamos hablar del Sacromonte, podríamos hablar del Cerro de la Estrella y podríamos recordar que actualmente muchos conocemos diferentes comunidades que sabemos que les rendían culto a esos cerros. Ahora, ¿qué te parece, maestra Lourdes, si también lo relacionamos con el equinoccio de primavera? Si existían en esos cerros, tenía que ver con un culto, con un cambio de temporada, con un ritual que tuviera que ver con los ciclos agrícolas, ¿eso era así? Sí, bueno, quisiera partir primero de comentarles, claro, muy rupestre de mi parte, porque son expertos los astrónomos, qué es un equinoccio y qué es un solsticio. Muy bien, perfecto. El equinoccio es en el momento, bueno, si nuestro público se imagina la Tierra, nuestra Tierra tiene una rotación por lo general inclinada. Entonces el Sol, bueno, al ir dando su luz sobre el planeta, pues va creando las estaciones. En el equinoccio lo que pasa es que el Sol se encuentra a la misma distancia de los dos polos de la Tierra. Digamos que el Sol está en el ecuador, entonces tanto el día como la noche duran lo mismo. Lo que no pasa en los solsticios. Bueno, primero tenemos equinoccio de primavera, como fue el que se celebró hoy. Bueno, astronómicamente se celebró ayer, bueno, y ahora, bueno, por costumbre, mucha gente hoy va a las zonas arqueológicas, 21 de marzo. Y también tenemos el equinoccio de otoño, que es en septiembre, ya sea el 20 o el 21 de septiembre. Y les digo, esta es la misma fecha. Y después tenemos los solsticios, que los solsticios lo que pasa es que en el solsticio de verano tenemos que el Sol, al estar en la parte más alta, digámoslo así, o imaginémonos el planeta y el Sol, al estar en la zona más alta, el día es el más largo. No es porque se mueva nuestro reloj, simplemente el Sol tarda más en ocultarse en el horizonte. Y en el solsticio de invierno pasa al contrario. El día es más corto y la noche se vuelve más larga, precisamente por la posición del Sol. Esto, para que la gente lo pueda también imaginarse, es como si estuvieran enfrente de un espejo, por poner un ejemplo, y en el solsticio de invierno vamos a tener al Sol en un extremo y en el solsticio de verano lo vamos a tener en el otro extremo. Y en el equinoccio el Sol va a estar al centro, ¿no? Más o menos para ubicar. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la agricultura, con los pueblos? Quisiera decir que la observación del Sol en la bóveda ha sido algo, no quisiera usar la palabra netamente, pero es inherente al hombre como tal. Diferentes pueblos, así como les decía, el culto a los cerros, también diferentes pueblos han hecho esta observación y han construido calendarios. Por ejemplo, los chinos crearon también su calendario, solo que en el cielo ellos representaban a un dragón, a un gallo, ¿no? Los griegos, dependiendo también de su cosmovisión, ellos veían en el cielo a sus dioses, a Apolo, a Zeus, y unían estas estrellas. En Mesoamérica, nosotros en el cielo veíamos una casa, un pedernal, un conejo. ¿Por qué viene esto? Porque cada sociedad va a construir su calendario dependiendo de su clima, de su desarrollo, de su cosmovisión, de cómo interpreta el mundo que los rodea, ¿no? Y a partir de esa interpretación y de las respuestas que no se pueda dar, porque el hombre necesita certidumbre. Entonces uno crea su mito, crea su religión, sea o no sea verdadera, pero te da algo a que atarte a la realidad, ¿no? A este mundo. Entonces, bueno, llegando a la cuestión Mesoamérica, esta observación es más importante de lo que a veces podemos alcanzar a entender. ¿Por qué? Porque debió de haber tenido que ver mucho con este proceso de sedentarización de los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a sembrar, necesitas para sembrar saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo preparar la tierra.
y esto solo te lo da si sabes medir el tiempo. Y si a esto le unimos que para medir el tiempo y poder sembrar, puedes entonces crear un excedente que te va a permitir que tu población crezca. Pero esa producción y esa población cuando va creciendo también va a traer riqueza a la sociedad, lo que también va a traer una mayor división de clases y toda una estructura política, económica y social que va haciendo que la sociedad, que en un primer momento tal vez era cazadora-recolectora, que tenía inicios de sedentarización, ya se establezca en un solo lugar, cree esta riqueza y entonces se vuelve una sociedad más compleja. Todo a partir de observar el sol y de entender más o menos la temporada de lluvias, la temporada de secas. Entonces, sí, es como partir de algo de observación solar para llegar a donde estamos. Sí, de hecho, el cazador-recolector no acumula, porque lo tendría que andar cargando, ¿verdad? Y entonces cuando ya tienes un excedente, como tú decías, ya puedes acumular, ya puedes guardar para cuando no hay cosecha, para las vacas flacas, como decimos nosotros. Y también, como tú dices, se pueden vender, se puede transmitir, en fin. Lo importante es que en todas las culturas siempre, por esos calendarios que tú dices, han coincidido en las fechas de los equinoccios para iniciar, por ejemplo, el ciclo agrícola, para saber cuándo sembrar. O sea, se vuelve más importante de lo que nos imaginamos hasta ahorita que tú nos lo dices, la medición del tiempo, porque tiene que ver con la alimentación, con el frío, el calor, el invierno, la nieve o la aridez. Organizar la vida, ¿no? Claro, organizar la vida. Bueno, ¿por dónde seguimos? No, porque hay muchos puntos. Juan tiene unas inquietudes con cerros en particular, dado que vimos que en tu experiencia profesional hay mucha relación con tu trabajo de investigación y los cerros, y un poco antes de entrar al aire nos decías que además has hecho alpinismo y ahora sí que el cerro lo conoces con tus propias manos, pies y mirada, ¿no? Entonces aquí surgen muchos temas, ¿no? Yo propondría volver un poquito a los cerros, si les parece bien, y imaginarnos si se llevaban a cabo ciertos ritos que tuvieran que ver con este cambio en este tiempo, y eso da origen a los ritos actuales tan diferentes, ¿no? Pero si tiene alguna conexión. Pues bueno, a final de cuentas los ritos, como las religiones y como esta construcción social va cambiando. Entonces, dependiendo de cada época y de cada necesidad social, porque a final de cuentas nosotros como sociedad vamos creando necesidades. Entonces, esos ritos o esas religiones tienen que dar respuesta a nuestras necesidades y se van transformando como nos transformamos nosotros. Hay algunos ritos que se hacían en época prehispánica de petición de lluvias que no diría yo que han continuado hasta la fecha. Yo diría que hay algunos investigadores que pueden hablar de núcleo duro de algunas tradiciones, ¿no? O de algunos mitos. Sin embargo, a final de cuentas, estos ritos lo que van a ir es, por poner un ejemplo, para no ser tratar de ser un poquito más clara, ¿no? Por decirlo, el rito de petición de lluvias por parte de los campesinos, ¿no? En la época prehispánica se supone que en algunos cerros se hacía el ritual para pedirle a Tlalo, en ese entonces, no a la Santa Cruz, sería a Tlalo, que el Tlalo era el dios de la lluvia, el dios de los mantenimientos, que era el encargado de hacer crecer las cosas, ¿no? Todo lo que tenía agua tenía relación con él. Hay diferentes advocaciones, no voy a entrar a detalles. Lo que sí es cierto es de que este Dios, así como es dador de vida y de agua, también el agua en exceso también puede ser un gran problema, ¿no? Entonces, el tener a este cosmo, llamémoslo así, en equilibrio, dependía de que el ritual se hiciera de manera correcta. Me voy a ir un poquito para atrás. Hablar de ritualidad también implica la construcción de todo un discurso simbólico social, digamos una socialización de símbolos. La gente tenía que creer que a la hora de hacer esa ceremonia, ellos lograban que el equilibrio, digamos, de sus dioses o cósmico estuviera bien. ¿Por qué? Porque eso garantizaba el bienestar social, por ende el bienestar de sus cosechas. Pero esta repetición de
peregrinajes, de ritos, aunque son cosas diferentes, guardando la proporción, pero el repetir un mismo rito, una misma festividad, finalmente está repitiendo el inicio de algo que se podría llamar como un tiempo sagrado o un inicio. Pongo el ejemplo de Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli es un dios tribal que llega a la Cuenca de México, que se va a volver un dios dominante cuando los mexicas se vuelven un imperio en el centro de la cuenca. Entonces, este dios que va a venir a reemplazar a un dios solar, a Tezcatlipoca, que era el dios predominante que estaba en la cuenca. ¿Y qué pasa? Bueno, a partir de eso se crea como que un tiempo, digamos un tiempo cero, un tiempo de inicio, ¿no? Un tiempo sagrado, donde inicia un ritual o un tiempo de los mexicas. Entonces, para que ese tiempo ritual siga, entonces se construye una serie de mitos que van a repetir esta, ¿cómo decirlo?, esta ceremonia que permita que el dios viva. En Mesoamérica muchos de los dioses tenían que morir para que los hombres vivieran, ¿no? Entonces, en estas ceremonias mucho de lo que se hace también es, muere el dios, pero al mismo tiempo resucita ese dios. Entonces, pero también estas ceremonias permiten que el status quo continúe, ¿no? Porque las ceremonias y los rituales los tienen que hacer los grupos dominantes de los pueblos, que a final de cuentas también justifican el por qué son dominantes. Sí, sí. ¿Por qué un cerro o una montaña se vuelve objeto de culto? ¿O todas las montañas son objetos de culto? Mira, ahí podríamos entrar a una, ¿qué te podría decir? Lo podríamos abordar desde dos puntos de vista. Podrías volverse una montaña objeto de culto porque desde ella podemos atribuirle el grupo dominante en una época, en un periodo de tiempo determinado, ciertos aspectos religiosos, míticos, de relato histórico. Yo te puedo decir de Chapultepec, o te podría hablar del Tepeyat, ¿no? La aparición de la Virgen, o te podría hablar de un cerro en Europa donde se aparece San Miguel, ¿no? O sea, depende también toda esta construcción o los mitos que tú le atribuyas a ese lugar. Sin embargo, también hay ciertos lugares que se vuelven sagrados porque tienen recursos muy valiosos para la población, como el agua, o porque en ese lugar hay cuestiones de fenómenos, digamos, astronómicos, no porque los fenómenos astronómicos existen per se, aunque nosotros no los observamos, ¿no? El transcurso del Sol sigue, haya una comunidad que ponga su basamento, ponga sus casas o alinee independientemente de eso. Pero sí tiene que ver mucho con las sociedades que están alrededor de los cerros, los que van a construir esta sacralidad del objeto, ¿no? Llámese cerro en este caso, y que el cerro, la ventaja es que nos da muchos recursos naturales, ¿no? O sea que no es el más alto, perdón, me quedé pensando, no es el más alto siempre. No, por decirlo, en los cerros más altos que tenemos en México, pongamos un ejemplo, tenemos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba. En estos lugares lo que se encuentra son pequeños adoratorios. También tenemos que tomar en cuenta que a ciertas alturas la vida humana no es tan fácil, digamos por oxígeno, digamos por alimento, digamos por temperaturas. Entonces se supone, de acuerdo a crónicas, que se hacían algunas peregrinaciones a estos volcanes donde los indígenas consumían ciertos hongos, ciertas plantas que les permitían subir, soportar el clima, soportar el frío, ¿no? Hacer este ritual en estos pequeños, pues es que en sí, para ponerlo en la imaginación de nuestros oyentes, son como pequeños corralitos de piedra, ¿no? Donde el sacerdote o el elegido iba a dar esta ofrenda al cerro. Y hay toda una ceremonia y relatos que después estos cultos se van a dar en la colonia y, bueno, algunos hasta en el siglo XVII. Pienso en el otro tipo de cerros que más que dar recursos, ser fuentes de, no sé, de agua, de cacería, de cultivo, los cerros que hay que respetar, que son los volcanes, que esos pueden ser más bien destructivos, que va uno y les pide que por favor no me vayan a destruir el pueblo, ¿verdad? La aldea. ¿Hay alguna diferencia entre los volcanes y cerros que no lo sean?
en el sentido del culto, del respeto? Pues mira, no podría yo entrar a ese término, por lo menos desde mi punto de vista, todos los volcanes, bueno, los podemos ver destructivos, pero a final de cuentas es un equilibrio, porque los gases, la ceniza que a veces nace de ellos, así como te oxida el coche, también te fecunda algunos campos y los vuelve, o sea, yo creo que bueno, sí son destructivos porque a veces no hay una planeación en nuestro país de algunos asentamientos y los pueblos se ponen en las laderas o en estas barrancas naturales que si llegaran a hacer erupción ciertos volcanes es la bajada natural de las aguas, del lodo, de piedras. Creo que también tiene que ver mucho que el hombre digamos que se ha enajenado de la naturaleza, se siente no parte de la naturaleza, sino superior a ella, por ende, con derecho a explotarla, usarla, venderla, destruirla, y eso hace que pues no haya un equilibrio, ¿no?, en nuestro desarrollo con ella. Y pienso también en la forma de los cerros, ¿no? Bueno, siempre uno pinta el cerro como un cono, como un triángulo, que es como que es una elevación hacia el cielo. Es como un contacto entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres, por pues traducirlo mucho de así. eso es por lo que se consideraba a los cerros una vía de comunicación con los dioses. El hecho de que en la cumbre de los cerros estén las nubes, ¿no?, en que muchos de los cerros tengan cuevas y que de esas cuevas, por decirlo en la cosmovisión mesoamericana se veía estas cuevas como esta entrada al Tlalocan, como estas cuevas de donde mandaban los mantenimientos, el agua, la riqueza. Todavía hoy hasta nuestros días tenemos la idea de que en las cuevas de repente hay tesoros, ¿no? O que hay una cueva que se abre precisamente en estos equinoccios y que se abre y que si tú le pides te da riqueza o si no ya no te deja salir. Hay toda una construcción sobre estos mitos. Son misteriosos, ¿no? O sea, hay una parte donde son un misterio. ¿Y qué te parece si hablamos un poco, antes de pasar a Chapultepec, al Cerro de Tlaloc, por ejemplo, ¿no?, que está ubicado en la cuenca, ¿no?, de México? Sí, el Cerro de Tlaloc es parte de la Sierra Nevada y tenemos ahí una serie de estructuras, son piedra sobre piedra, no tienen consolidante propiamente, pero es una estructura enorme que la ves desde fotografía aérea, ¿no? No es un templo pequeñito. Digamos que la cumbre está más o menos, no quisiera decir terraciada, porque sería muy drástico, pero sí hay una preparación de toda la parte alta de este cerro, y de este cerro hay diferentes investigadores, ¿no?, que han trabajado este cerro en el INAH, y que han hasta actualmente siguen trabajando dicho cerro. Ahorita a la mente me viene bueno, de Lina es Víctor Arribalzaga, Joana Broda, Iván Iseski, no es de Lina, pero también Arturo Montero. Hay diferentes investigadores. Digo, el trabajo del Cerro Tlaloc, así como el trabajo de arqueología en montañas, digamos que ha sido fructífero los últimos 20, 25 años, así como el estudio de cuestiones astronómicas en diferentes sitios. En Oaxaca, en el sureste, hay muchos antropólogos, arqueólogos, arquitectos, que de repente van también a estas fechas y toman fotos, comienzan a ver si hay algunos edificios alineados o no alineados, si esta colocación o estructura arquitectónica les dice algo con relación al movimiento del sol, ¿no? Por ejemplo, si a mí me toca estar en un punto del campo y siempre el sol se pone atrás de ese cerro, eso lo puede volver sagrado. Al revés, el sol siempre amanece a través de ese cerro. ¿Puede tener algún significado así de día, noche, vida, muerte, culto, por lo tanto? Mira, aquí nos vamos a otra cosa. El espacio conocido. Hemos cambiado mucho en eso. Por eso también nos cuesta un poquito trabajo el ubicarnos en cómo la gente, digamos, percibía el espacio hace 200 años o hace 500 en la época prehispánica. Lo que nosotros actualmente, tú ahorita puedes tomar un avión e irte al sureste, ¿no? En 1 hora, 2 horas estás ahí. Pero en la época prehispánica las poblaciones se movían menos.
digamos que tu espacio conocido era más reducido. Entonces lo que había, sí es cierto, en la otra montaña pues era del grupo étnico o que hablaba otro idioma, ya no era sagrado, digamos, ya no era tu espacio conocido, ¿no? Entonces se volvía ajeno, se volvía desconocido. A partir de eso, lo sagrado, lo profano va cambiando de tamaño, por así decirlo, ¿no? Hoy en día, ya las comunidades ya su límite no es el volcán de fuego, por decirlo en Colima, y la costa, ¿verdad? Porque ahí podríamos hablar de una frontera natural. Uh-huh. Entonces, es un poquito también checar o imaginarnos que en época prehispánica el espacio conocido por el hombre, llamémoslo común, el hombre que cultivaba la tierra, pues era muy reducido, ¿no? Además, el tiempo que vivía un hombre en época prehispánica, estamos hablando que no se llegaba a los 40 años, 35 máximo, ¿no? Entonces, como que el tiempo también se conceptualiza de manera diferente en época prehispánica a como ahora lo vivimos, ¿no? Uh-huh. Es un poquito, diverso y tal vez no sé si me explico, pero sí, es un poquito muy rico la interpretación de cómo medimos el tiempo y también cómo medimos o cómo le asignamos elementos sagrados a un cerro o a un objeto a través del tiempo. Aquí en la Cuenca de México, bueno, mencionaste, perdón, te iba a preguntar, ¿dónde está el Cerro de Tlaloc? ¿Dónde dijiste Sierra Nevada? Sí, para que la gente se ubique, cuando nosotros salimos de la Ciudad de México, tomamos la carretera hacia Puebla, y la carretera de Puebla llega un momento en que todo el mundo se detiene de repente a comer quesadillas o algo así, pasando Río Frío. Entonces, en la parte más alta, precisamente, a mano, yendo de la Ciudad de México hacia Puebla, a mano izquierda, tenemos el Cerro Telapón, y el que sigue es el Tlaloc, que es el cerro más alto que se ve de este lado. Por lo general se ve en su cumbre no se ven árboles, precisamente por la cota altitudinal donde está, que no permite que crezca ese tipo de vegetación. Entonces se ve toda la cumbre toda gris, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es de piedra. Porque no hay árboles ahí. Exacto. Exacto. Es que la misma vegetación cambia dependiendo la altura a la cual esté. Y aquí en la Cuenca de México, pues era un lago antes, ¿no? En otra conversación comentábamos que el Cerro de la Estrella, por ejemplo, estaba en una península. Exacto. En una península a orillas del lago. Entonces, por eso prendían ahí el fuego nuevo, para que se viera desde todos lados. Bueno, se viera desde porque había otra visibilidad también en esa época, no había smog, ¿verdad? No había edificios, no había, Estaba Chapultepec, que también... Chapultepec, desde Chapultepec yo creo que veías el Cerro de la Estrella, o ¿cómo se llama? ¿Mezquitepetl se llamaba? ¿Cuál? El Cerro de la Estrella. Claro, Huizachtepetl. Huizachtepetl. Me confundí de árbol. Pero en fin. Podemos entrar ya a imaginar, yo primero también me quedé con una duda con respecto al Cerro de Tlaloc y si se conservan ahí algunos ritos igual que los del Popocatépetl. Sí, hasta el siglo pasado, mediados, todavía había grupos de campesinos que subían, había en la parte alta, digamos, era una meseta, te digo, estaba rodeado con este gran cuadrado, llamémoslo así, de piedra. Uh-huh. La parte central había como un altar y ahí se ponían, todavía me tocó a mí verlo, estos recipientes con semillas, ¿no? Que se le ofrendaban a este cerro. Este cerro también en la parte alta tiene una fractura, digamos una grieta, que también está ahí la leyenda de que se sacrificaban niños, ¿no? En el Cerro Tlaloc. También hay crónicas que sí se sacrificaban niños, igual que también se sacrificaban en otros lados, ¿no? Y que otras culturas también hacían sacrificios humanos. Uh-huh. En tiempos como sí, o sea, en estos cambios, en ¿no? Estos cambios. Y ahora sí, si quieres, entremos un poco a el gran tema, que es Chapultepec para ti, y los fenómenos solares también que ocurría ahí, ¿cuál es la relación? Bueno, nada más para comentar y poner a la gente en contexto. Los fenómenos solares los observamos a partir de tener un punto fijo. Digamos, yo como observador estoy parada en Chapultepec, mi horizonte visual sería la Sierra Nevada, que sería parte del Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, y todo lo que sería la Sierra Nevada, Texcoco, ese sería mi visual, ¿no?
A partir de estarnos en el cerro de Chapultepec, podemos observar fenómenos solares ubicados en puntos de este horizonte. Uno se observa en el Iztaccíhuatl y otro precisamente en el Cerro Tlaloc. Bueno, pero antes de entrar a estos fenómenos quisiera contextualizar. El cerro de Chapultepec, que también se considera un cerro sagrado, y sagrado a través de mucho tiempo, y no solo por sus recursos, nada más como nota a pie, quiero decir que el agua que brotaba de Chapultepec abasteció de agua potable a la Gran Tenochtitlan, y todavía hasta mediados del Porfiriato siguió, independientemente que en 1789 se unen los manantiales de Santa Fe y acrecentan, se puede decir, el agua que iba por los acueductos, ¿no? Pero bueno, dejando el agua a un lado, el cerro se consideró sagrado en época prehispánica y ahí se rendía culto a dos dioses, a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Ahora, ¿por qué decimos que se daba culto a estos dos dioses? Primero, a través de muchos años, tanto investigaciones de hace 2 siglos como en el siglo pasado, diferentes hallazgos e investigaciones arqueológicas han dado objetos que tienen que ver con este dios. Estamos hablando de esculturas, estamos hablando de ollas, estamos hablando de cajetes que tienen la representación de este dios. Ahora, ¿por qué decimos que también tenía culto de Huitzilopochtli? Bueno, porque según las crónicas y algunas fuentes, se dice que en la parte alta existió un templo dedicado a ese dios. También cabe nada más mencionar que en el Templo Mayor, que se encuentra en la capital de la Ciudad de México, también existieron, no también, porque no sé si fueran templos propiamente, pero ahí existieron 2 templos dedicados a estas 2 deidades también. Y recordemos que Templo Mayor fue el Axis Mundis del Imperio Mexica. Bueno, entonces regreso. En el cerro de Chapultepec se le dio culto a estos 2 dioses. Y bueno, estos 2 dioses son importantes, les comentaba en un principio, uno porque viene a sustituir a un dios solar que existía en la cuenca, y otro porque, bueno, es un dios dedicado al agua, y Chapultepec siendo el abastecedor del agua potable, pues y como que todo se va uniendo. Pero aparte, el cerro de Chapultepec tiene en la ladera oriente un templo tallado en piedra, así como todavía existen vestigios de los retratos de los gobernantes. Bueno, de Moctezuma II todavía, porque estos petrograbados han sido destruidos a lo largo del tiempo, que bueno, no es plática ahorita sobre la destrucción de estos vestigios a través de la historia, desde los primeros frailes hasta con la invasión norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la observación solar. En la fecha, por decirlo hoy, el sol sale, ayer astronómicamente, sale precisamente en la cumbre del Cerro Tlaloc, mirado desde el Cerro de Chapultepec. O sea, hoy nos está marcando la relación con el Cerro Tlaloc y el Cerro de Chapultepec. Si un sacerdote estaba en el Cerro de Chapultepec, observaba cómo desde el Cerro Tlaloc, o en el templo de Tlaloc, salía el sol. Y otra fecha muy importante, que es el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. ¿Qué pasaba? Había una festividad donde se suponía que se llamaba la bajada de las aguas y se suponía que nacía Huitzilopochtli. Bueno, pues esto de que en la ceremonia se diga que nace Huitzilopochtli, pues no tendría mayor importancia si desde el cerro de Chapultepec en el solsticio se observa el sol salir del bajo vientre del Iztaccíhuatl. O sea, si nosotros en la época prehispánica interpretamos a este volcán como una mujer, yo construyo todo un discurso mítico y religioso donde el sol está naciendo de su vientre, de su bajo vientre. Entonces, ese sol está representando a esta deidad prehispánica, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que no es nada azaroso, sino todo como que se va construyendo como un rompecabezas que te va dando piezas y entonces tienes... le va dando un sentido. Ajá, una mayor capacidad de interpretar ciertos datos que en un principio pueden estar sueltos. Bueno, sí es una pena que Sí. que se pierdan vestigios, que vaya mermándose esa
ese pieza de rompecabezas finalmente, Sí, ¿no? Porque me imagino que esos retratos de gobernantes pues debieron de tener glifos y datos muy interesantes. Sin embargo, también hay que decir, fueron destruidos en un periodo donde leyes como las que ahora tenemos no protegían el patrimonio, ¿no? Gracias, ahora sí, y también tiene que ver mucho con la legislación en México, ¿no? A diferencia de, en México sí se protegen, gracias a nuestras leyes, los vestigios arqueológicos e históricos. En otros países no, en otros países siguen siendo botín, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿desde cuándo es sagrado el Cerro de Chapultepec? El cerro sagrado, yo te diría que desde la época, yo creo, preclásica, ¿no? Uh-huh. Datos fuertes, digamos, entierros, ollas, datos duros, los tenemos desde el clásico. Tenemos ocupaciones en el cerro desde el clásico con unidades habitacionales, o sea, muy, muy bien estructurados en la ladera sur de este cerro. La zona que ahorita sería como Tacubaya. No, la ladera, los vestigios, los entierros que los trabajó la arqueóloga Marilú Moreno Cabrera y posteriormente la arqueóloga Guadalupe Espinosa, porque Marilú encontró todo lo que es la área habitacional y comenzó la excavación. Por X razones, la arqueóloga tuvo que irse a otro proyecto y entonces llega Guadalupe y continúa la excavación. En ese primer momento se sacan entierros y vasijas de la época de Teotihuacán. Y yo, para que sea un poquito, nazca la curiosidad, estos vestigios están dentro de la malla que rodea el cerro, para que veas la cercanía. Sí, estamos en el cerro. Y los petrograbados pues están al lado de la Casa de los Espejos, para que ya hay una cédula, sitios de Lina colocó desde el año pasado ya las cédulas del sitio y también de las albercas, ¿no? Que son estas zonas, ¿no? Ajá, que los son baños, le decíamos, ¿no? Es que son dos. Uno es Baños de Moctezuma, que es una caja de agua hoy restaurada al estilo de digamos, finales del Porfiriato, no restaurada tipo prehispánico, sino tipo finales del Porfiriato, y se conoce como Baños de Moctezuma y está cerca de lo que se conoce también como Casa Colorada. Eso es una. Otras son las cajas de agua y manantiales, que eso se encuentra al pie de la escalera de Carlota. Y esas cajas de agua, de ahí se repartía el agua hacia la Ciudad de México y se repartía en dos acueductos, uno que iba hacia lo que es ahora Avenida Chapultepec, hacia la fuente de Salto del Agua, y el otro que iba por la Verónica, hoy circuito interior, ya por eso no queda nada, daba vuelta ahí en San Cosme y llegaba al lado de la Alameda, haz de cuenta, entre la Alameda y Bellas Artes, ¿no? Sí, sí, sí. Le recordamos que estamos aquí en Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que estamos platicando con María de Lourdes López Camacho sobre, como ya se dieron cuenta, el culto a los cerros, la medición del tiempo, la observación solar. Estamos hablando de Chapultepec. Ahí estaban los baños de Moctezuma en Chapultepec. Sí, hasta la fecha tiene una historia larguísima el Cerro Chapultepec. Podríamos hacer un resumen, un recorrido. Si total, quieres te lo hago, pero si quieres, no es que como que el cerro ahí está y nadie, uno se va enterando poco a poco, si es que se entera, de toda la riqueza histórica. El cerro tiene cultural, una riqueza, sagrada. Simbólica también para los mexicas desde un inicio, porque si recordemos en esta peregrinación y de su arribo a la cuenca, ellos también se asientan en un momento en Chapultepec. Y de ahí son expulsados precisamente por los tepanecas y por otros grupos, lo que en un proceso que casi son exterminados. De ahí que también se vuelve un hito, es de ahí cuando se supone toman a su rey, y entonces es sacrificado en Culhuacán. Hay una serie de, digamos que ellos se dispersan, y en pocas palabras no voy a entrar a detalles, pero se vuelven como que los mercenarios de la cuenca antes de volverse fuertes.
De ahí que cuando se vuelven fuertes, también ese cerro de Chapultepec, que fue su gran derrota, pues se vuelva también un centro de culto, ¿no? A final de cuentas. También hablando rápidamente de Hernán Cortés, cuando llega a conquistar la ciudad, lo primero que tiene que hacer para conquistarla es cortar el agua. Entonces, tiene que ir a Chapultepec a romper el caño de agua y se da una gran batalla ahí. Y gracias a eso, pues deja sin agua a la Ciudad de México y por eso cae, ¿no? Y siguiendo con la historia, después de consumada la conquista, Hernán Cortés trata de apropiarse del cerro, pero dada la importancia del cerro, imagínense que ahorita el Lerma alguien dijera que se va a apropiar y nos va a dejar sin agua, pues algo cerrado. Así, el rey, por cédula real, hace que el cerro sea propiedad de la Ciudad de México. Y entonces, por eso el cerro se conserva, con todo y que se comienzan a crear una serie de molinos, Molino del Rey, hoy Los Pinos, se comienzan a crear una serie de molinos para aprovechar el agua, el caudal. El cerro se vuelve también un coto, digamos, esta reproducción de casas, digamos, de campo de los nobles en Europa. O sea, también, así como había aquí, se puede decir, lo que sería el palacio en el centro, tenían la casa de campo los virreyes en Chapultepec, y en un primer momento estaba en la ladera, en la parte baja, cerca de la fábrica de pólvora que existía, y esa casa de campo se utilizaba para las corridas de toros, para fiestas de gallo, para recibir para que el virrey estuviera algunos días antes de llegar a la Ciudad de México y quisieran todos los preparativos para recibirlos. Tenía toda una parafernalia. Sí. En un primer momento estuvo se mandó a amurallar, porque era un coto de caza real, solo podía cazar ahí, tipo Europa, ¿no? Por X razones, en un momento histórico, sucede un accidente, la fábrica explota y se daña la casa de los virreyes en la parte baja, y entonces Gálvez, el virrey de aquella entonces, decide construir la casa en la cumbre, y es cuando se comienzan los procesos de terraceado en la parte alta. También hay reportes, así nada más como nota a pie, de que en la parte alta encontraron también petrograbados con flechas que estaban dirigidas a rumbos, ¿no? Que esto también puede tener que ver con cuestiones astronómicas desde aquella época. Puntos cardinales. Sí. Ya no voy a entrar para irme más rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. También tenemos en el Cerro de Chapultepec, ya que se comienza la construcción, también tenemos ¿cómo poderlo decir? Una evolución de varias construcciones que se dan en los alrededores de Chapultepec, estas grandes concentraciones y pleitos por tierra, así como funcionarios nuevos que cuidaban el agua, que cuidaban la construcción. Se da una crisis y ya no alcanza para seguir construyendo. Muere el virrey Gálvez, la construcción la sigue su hijo, ya no hay dinero, entonces se para la construcción y de repente se piensa, como digamos, venderlo. Aquí nada más hago un detalle, esto también tiene que ver con cuestiones de la llegada de los Borbones al poder, todo. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que tienen un litigio jurídico con la Ciudad de México, porque ellos con esta mentalidad nueva, pues llegan a querer vender, digamos, cambio de gobierno. Sí, claro. Y llega a la ciudad y le dice, momento, el otro rey, la otra casa real, nos dio la propiedad al cabildo, al ayuntamiento, ¿no? Y los Borbones se enfrentan a este cambio de decir, bueno, estas otras estructuras tienen ciertos poderes, cierta legalidad. No voy a extenderme más, pero en este proceso se conserva y no se puede, digamos, vender lo que se había construido de castillo. Eso sí, se saquea la madera, algunas cuestiones de herrería, típico, y va evolucionando hasta que por otros procesos, ahora sí que otra historia, la cuestión militar en México, hubieron varios conflictos en lo que sería la escuela militar que se encontraba en Veracruz, en Perote. Ya para los tiempos de Santana decide traerse el colegio a la Ciudad de México. Entonces dicen, bueno, ¿dónde lo ponemos, no? Y entonces Santana hace un edicto donde dice, pues se va al Cerro de Chapultepec, aprovechamos la construcción y hacemos adaptaciones.
Se hace el decreto en 39, creo, pero es hasta 42 que se va a el colegio militar para allá. ¿Qué pasa en este periodo? Se hacen adecuaciones, dura poco realmente el colegio, porque recuerden que para 1847 se da la invasión norteamericana. Sin embargo, nota a pie, en este proceso de la escuela, se ocupa un lugar que tenía se puede decir, la casa de virreyes. Algo que no les había dicho y que me faltó decirles es de que en el Cerro de Chapultepec, después de la conquista, se erige una ermita dedicada a San Miguel Arcángel. Nota, San Miguel Arcángel en esa época, en la mentalidad religiosa, se suponía que era el jefe de los ejércitos celestiales, era aquel que mataba al demonio, ¿no? En Europa, muchos de los caminos que se dedicaban a San Miguel Arcángel, en un cambio evolutivo, se van a dedicar, van a ser caminos de San Miguel, se transforman en caminos hacia la Virgen, ¿no? En todas estas ermitas. Entonces, bueno, cuando llegan aquí se construye la ermita San Miguel Arcángel para destruir supuestamente al demonio. Esta capilla se respeta en la casa de los virreyes, pero ya cuando llega el colegio militar, esa capillita se utiliza como, digamos, un área para observación astronómica. Regresamos. Y después, sí. Y después ya con el colegio se comienza a construir, digamos, un área para hacer cálculos. Recordemos que la milicia, estos ingenieros, nada más también hago nota a pie, son aquellos que van a también, después de perder nosotros la batalla con los Estados Unidos en el 47, son estos ingenieros del colegio militar los que van a marcar los límites territoriales a partir de observaciones astronómicas, que era como se hacían los límites. Bueno, regreso. El colegio se instala en el 42, están ahí 5 años, viene la invasión, se destruye. Bueno, gracias al director que se llamaba Monterde, en ese momento el colegio militar, que ya sabía que íbamos, digamos, no que perder, pero que se venía acercando los invasores, logra salvar la biblioteca y logra salvar todos los aparatos de medición. Él de su dinero renta una bodega aquí en la Ciudad de México, guarda todo. Tan es así que aunque el ejército saquea el colegio, digamos que las cosas importantes Sofina las conserva. Nota también, el colegio militar, y bueno, pasó hace poco el 13 de septiembre, es importante decir que aunque el colegio tenía la orden de desocupar, se deciden quedar algunos cadetes. Y otro detalle es que el cerro estuvo fue bombardeado por más de 13 horas. Digamos que estuvo todo un día siendo bombardeado, con la idea de que, bueno, cuando acababa el periodo de bombardeo, pues ya iba a estar rendido, ¿no? Cuando no fue así. Es de las batallas, y acabo con esto, con el Chapultepec, esa batalla, es de las batallas más recordadas también por el ejército norteamericano, cabe señalar, porque fue la batalla que más hombres le costó en tan poco tiempo, ¿no? O sea, por eso es esta batalla tan mencionada, tan recordada por ambos ejércitos. Bueno, me regreso. Después va a estar, en el 47 se da la invasión, se destruye el colegio y el colegio va a regresar en el 49. Del 49 nada más, como nota también a pie de página, el director les hace un homenaje a sus cadetes y va a enterrar una caja conmemorativa o caja de tiempo en el Cerro de Chapultepec, la cual estaba olvidada hasta el año de 1997-98, que es encontrada en los trabajos de restauración del castillo de Chapultepec. Y eso es otra historia. Pero bueno, regresando, en el 49, que regresa el castillo, está unos pocos años, porque recuerden que va a venir Maximiliano, entonces Maximiliano llega e igual escoge el punto más alto de la Ciudad de México y escoge, al igual que los virreyes, escoge esa casa como su castillo, ¿no? Y le comienza a hacer todas las adecuaciones.
Y bueno, recordamos cuando se va Maximiliano, hay diferentes periodos, pero lo importante es que con Porfirio Díaz, en este lugar donde había estado la capilla, donde estuvo esta pequeña área para hacer cálculos de astronomía por los militares, pues ya Maximiliano pone una cúpula astronómica, ¿no? Ya con un lente, todo. Entonces tenemos ahí el primer observatorio. Antes de que se pasara, se puede decir que es la génesis del que se pasó a Tacubaya. Exacto. ¿No? Y bueno, esto un poquito, y cierro aquí, es un poquito para ver todo este devenir de cómo un mismo espacio ha servido para observar el cielo en diferentes momentos, con diferentes pretextos, en diferentes tiempos, sociedades y momentos históricos de México, ¿no? No, pues apasionante. Sí. Todavía tenemos tiempo. Sí, hay un poquito de tiempo. Bueno, Nos queda tiempo, nos quedan como 10 minutos y no quisiera yo dejar en el tintero el tema que tanto te ha llamado la atención a ti, que tanto te fascina, según nos dijiste antes de abrir estos micrófonos al público, que es el tema de Sacromonte. Sí, Sacromonte. Quisiera que nos platicaras tu experiencia personal con Sacromonte. Sacromonte es un cerro maravilloso. Es un cerro que tiene todas las bondades, es un cerro, tiene cueva y tiene un culto que poco se ha estudiado. Es el primer santuario en América Latina. Yo he estado haciendo algunos trabajos, espero que ya pronto los pueda publicar, pero es un cerro que tiene toda una historia mítica a lo largo del tiempo. En época prehispánica ya tenía sus mitos. Y tan es así que los pueblos, digamos, se decía que esas comunidades eran pueblos, digamos, de brujos. Cuando los querían conquistar no podían, tenían primero que conquistar el manantial o la cueva donde, digamos, estaba esa deidad. Y hay un relato mítico donde dice que este pueblo que llega a conquistar a Meca lanza una flecha que es donde entra manantial, digamos, y entonces se seca el agua, entonces pasa este fenómeno, entonces hay una justificación para que el otro los domine, ¿no? Tú dirías, bueno, en prehispánico les daban un mito, ¿no? Ahí una cuestión religiosa, pero va más allá. Llega Hernán Cortés y resulta que ustedes saben, bueno, la mayoría de la gente conoce que los primeros frailes que llegan a la Nueva España son franciscanos y que el que los dirigía se llamaba Fray Martín de Valencia. Bueno, Fray Martín de Valencia, que era el líder de estos franciscanos, cuando llega a Meca, pues se enamora del cerro y tiene su cueva donde ora. Pero les decía, dentro de los mitos, que Hernán Cortés dice que ve levitar dentro de la cueva a Fray Martín de Valencia. O sea, ya no es un prehispánico, ¿no? Ya es una persona en la época colonial que comienza a decir que hay cosas raras en ese cerro, no me extiendo más, pero al morir este fraile se supone que es enterrado en esta cueva. Y hay una serie de pleitos por el cuerpo de este santo, llamémoslo así, porque resulta que su cuerpo no se corrompe, ¿no? Entonces, por eso toda la gente que venía a visitar la Nueva España en esos primeros años quería ir a ver al santo, ¿no? Hasta en una de esas de que abren la caja de piedra, como cripta que lo tenían, desaparece. Entonces hay una serie digamos, de escritos de que pues su katsuya, su relicario se fue para tal pueblo, se dispersó, ¿no? Pero finalmente hay esta creencia. Después esto se une a la aparición de un Cristo negro, que se supone que como en muchas comunidades se habla de una imagen que se encuentra, que después comienza a hacerse pesada, que no se quiere ir, que nadie sabe de dónde vino. Lo importante es que hay un Cristo de caña, muy temprano, negro, que es colocado en esta cueva. Bueno, pues en este cerro y en esta cueva también otra cosa curiosa es de que la observación solar desde esta cueva te marca también en el horizonte, en días de solsticios y equinoccios, lugares que en los volcanes te están marcando también estos lugares de adoratorio. Te marcan la cueva de los brujos, te marcan ciertos lugares ya que uno sube, encuentra ahí los vestigios arqueológicos. Entonces,
como que todo está interconectado a final de cuentas, y hay diferentes elementos que a veces te sirven para tener una visión más amplia. Desgraciadamente el Sacromonte fue desde la época de Porfirio Díaz, que manda por la fábrica de papel de San Rafael, que se tenía a talar los árboles, y hay una serie, se ocupa como panteón el cerro, la base o el suelo, digamos, se ha ido erosionando. Ahorita lo que queda en mucha de su superficie es matorral y tepetate, por lo cual, en mi caso, cuando yo hice el recorrido de superficie del cerro, poco material encontré, y la mayoría está fuera digamos que ha sido movido, no está en situ. Entonces sí es un cerro que por fuentes tenemos, y por materiales desde el preclásico, aunque fueran 3 tepalcatitos del preclásico, estaban allá arriba, pero eso sí, el gran bonche de materiales de clásico y posclásico en un uso. Y también te comento que en las mismas crónicas se habla de diferentes erupciones del Popocatépetl, porque nosotros conocemos al Popocatépetl, pero abajo del Popocatépetl estaba el Nespayantla. Esto lo comento ¿por qué? Porque en estos eventos eruptivos hay narraciones de cómo la población se iba a vivir al cerro, ¿no?, para huir de estas grandes inundaciones, estos movimientos. Uh-huh. ¿No? Y se protegía. El cerro era su protección. Y de ahí que Amecameca como población tenía el dominio sobre otras poblaciones, porque era la dueña del objeto sagrado, que era el cerro, ¿no? Entonces tenía derecho al tianguis. Entonces hay una serie de cosas que se van uniendo a partir de estas construcciones que nos sirven para justificar el por qué vivimos como vivimos. Claro. Pues si les parece, en los minutos que quedan, y pensando en si esta idea de ahora es hacer un rito en una pirámide, que al final es otro cerro, nada más creado por mano humana, ¿no?, por las manos del hombre, ¿cómo lo ve desde la antropología un especialista como tú? ¿Qué encuentras, qué reminiscencias encuentras o qué atributos le das a que de alguna manera se visite un centro ceremonial? Estamos en el siglo XXI y se vista de un cierto color y cosas que ahora nos parecen un poco, pues a lo mejor raras o ridículas o no sé, que le podemos dar muchos calificativos, pero que vuelven a tocar con algo que sí tiene que ver con cerro sagrado, culto, cambio de ciclo. Equinoccio de primavera. Equinoccio de primavera. Bueno, yo creo que toda la gente tiene derecho a creer en lo que quiera, de entrada. Muy bien. Sin embargo, sí pienso que muchas de estas creencias colectivas, porque a final de cuentas son colectividades las que le van poniendo cierto significado a vestirse de blanco, a tener algo rojo, a subirse a un basamento, a la creencia de energía, también nos está hablando de necesidades sociales, ¿no? De esta necesidad social que la gente a través de esta búsqueda quiere dar respuestas a vacíos, ¿no? Nos está también hablando de una sociedad con necesidad de creer en algo, de tener un héroe, de tener un mito. Creo que el hombre, a partir de sentirse Dios a partir de la ciencia, se olvidó del hombre mismo, ¿no? Y creo que el hombre ahora es muy solo, o está en una soledad tremenda que a veces la refleja en esta necesidad de, no sé, de creer hasta, bueno, me voy a ir mal, pero hasta en lo que pasa en la televisión, ¿no? De creer en todo lo que te digan, o en creer en energía, o en creer en marcianos, no sé. Creo que sí, esto tiene que ver con necesidades sociales. Nosotros construimos nuestras necesidades, pero también nosotros somos los únicos que podemos remediar esto, ¿no? Tenemos que crear ciertas alternativas que hagan feliz a la gente. A final de cuentas, el hecho de estar en una sociedad no implica solamente que nos o que tenemos que satisfacer necesidades como comida, vestido, ¿no? Sino también estas cuestiones espirituales que nos distinguen de los animales, ¿no? Claro, lo dice Ernesto Sábato, que precisamente hay que recuperar la espiritualidad, sí, sin hablar de religión, sino claro, la espiritualidad, esa parte sensible, esa parte íntima, esa parte muy personal, como tú dices, nos distingue de los animales. Nos queda creo que 1 minuto o 2, ¿con qué quisieras terminar o qué se nos quedó por ahí pendiente? ¿Alguna conclusión? Pues no sé, tal vez la conclusión sería que vuelvan a mirar al cielo, qué bonito. Que hay que volvernos a sorprender, ¿no? De que en esta ciudad llena de smog, de tráfico, de repente cante un pájaro y uno diga cómo sobrevive, pobre animal,
¿no? Yo creo que sí. Yo invitaría a que la gente volvamos a sorprendernos de estar vivos, ¿no? Pues muy bien. Muy bien, pues con esta reflexión de María de Lourdes López Camacho terminamos esta conversación. Muchas gracias, Lourdes. Ya con esto concluimos, Aldo. Sí, muy bien. Pues así desde la conducción, aquí Rita Abreu y un servidor Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada Lourdes López Camacho, quien vino a hablarnos sobre culto a los cerros, medición del tiempo, observación solar, caso de Chapultepec, espiritualidad y tantas otras cosas. Muchas gracias. Gracias por esta conversación. Y gracias también a quienes nos escuchan y nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta. Transmitimos desde la Ciudad de México. En la producción estuvo Gabriela Marentes y Evanevaldo Morales. En la operación técnica Ulises Gama con la asistencia de Lauro Gaspar. Aquí Rita Abreu y un servidor Juan Stack. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, maestro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.